Hola chicos, ¿cómo están? En el siguiente video les voy a mostrar cómo realizar una simulación para utilizar el transistor tal como lo vimos en clase. Funciona al interior de las computadoras automotrices en la etapa de potencia, tal como si fuera un switch. ¿Ok? En este caso, en este caso vamos a utilizar, ¿cierto?, nuestro simulador Falstad, que ya en videos anteriores les he explicado cómo utilizar. Bien, y nos vamos a colgar o utilizar, ¿cierto?, como base uno de los ejemplos de circuitos que vienen acá, que en este caso es en la carpeta de transistores, ¿ok? Y vamos a colocar aquí, ¿cierto? Un transistor de tipo NPN, ¿ok? Como pueden ver, el transistor, en este caso de tipo NPN, está siendo alimentado por un pequeño voltaje de 0.703 voltios en su base, y de este modo está haciendo que circule una pequeña corriente de 62 miliamperios, ¿cierto? A través de, en este caso, el colector hacia el emisor. ¿Perfecto? Ahora, nosotros queremos utilizar este transistor, ¿cierto?, como si fuera un switch. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar este pequeño punto de alimentación, este segmento, fíjense que es un segmento de un cable que nos está mostrando la corriente. Lo vamos a dejar ahí y vamos a utilizar una fuente de voltaje como esta. Y vamos a, la vamos a conectar a la base. Ahora, ojo, recuerden que nosotros debemos utilizar una resistencia de base para conectar acá y poder controlar la cantidad de corriente que circula a través de ella. En este caso vamos a dejar una resistencia de 1 kilo ohm, ¿ok? Está bien. Y vamos a colocar un cable y un switch, ¿ok? Ahora, un switch de tipo pulsador. Por lo tanto, vamos a eliminar ese que está ahí y vamos a dibujar un pulsador. Entonces, si se dan cuenta, este funciona de manera distinta porque cuando yo mantengo presionado, bien, cierra y en el momento en que lo suelto se abre de inmediato, tal como un pulsador. Por ejemplo, en el caso del automóvil, ¿cierto? El de la bocina, ¿cierto? Que simplemente yo tengo que tenerlo presionado para que funcione y si lo suelto deja de operar. ¿Ok? Entonces ahora vamos a conectar en la parte superior. Vamos a eliminar esa fuente. Vamos a colocar un LED. ¿Ya? En este caso es un LED de color rojo, fíjense. ¿Ya? Y que dice que tiene una corriente máxima de 10 miliamperios. Por lo tanto, para una corriente máxima de 10 miliamperios, si nuestra fuente es una fuente de 12 voltios, 12 dividido 10 miliamperios, necesitamos una resistencia de 1200 ohm. Así que vamos a instalar aquí una resistencia de 1,2 kilos o 1200 ohm. Vamos a colocar un cable y nos vamos a conectar directamente a la fuente. Luego vamos a unir los terminales negativos y si queremos podemos conectarlo a este punto que sería un punto de tierra o de masa, ¿cierto? Un GND. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí, muchachos? Ya sabemos, ¿cierto?, que cuando conectemos nuestro switch va a ocurrir una pequeña corriente de base que va a circular, ¿cierto? En este caso va a ser una corriente más o menos grande, así que le vamos a colocar una resistencia grande y fíjense lo que ocurre. En el momento en que nuestro switch es presionado, nuestro transistor entra en etapa de saturación y deja circular. Bien.
y deja circular la corriente a través del LED. Por lo tanto, el LED enciende. ¿Lo pueden ver? Ahora, ustedes se preguntarán ¿por qué no encendimos directamente el LED con este interruptor? Ciertamente, ¿no? Tendría lógica. Pero la intención de este pequeño video es demostrar el funcionamiento del transistor. Por lo tanto, como cierto, la idea es demostrar el funcionamiento del transistor, lo que vamos a hacer es cambiar en este caso la fuente de alimentación y vamos a dejar de alimentar a nuestro transistor con este switch. ¿Ok? Y en lugar de este switch vamos a colocar una fuente diferente. Vamos a instalar en este switch una fuente que genere un pulso de tipo cuadrado. Bien, del siguiente modo. Vamos a colocar una fuente por acá de 12 voltios que alimente a nuestro LED. Ahí. Y la fuente que alimenta a la base de nuestro transistor ahora va a ser una fuente de tipo pulsos. Y estos pulsos van a tener una tensión máxima de 12 voltios y una frecuencia, fíjense, de 50 Hz, con un ciclo activo del 50%. Vamos a colocar un osciloscopio y vamos a ver por acá el oscilograma de la fuente. Observen, vamos en propiedades, vamos a remover la corriente de la gráfica. Y aquí estamos viendo un oscilograma de la fuente. ¿Cuál fuente? Esta que está acá. Fíjense, cuando yo coloco el mouse encima, se ilumina la fuente. ¿Qué es lo que podemos ver? Fíjense, tenemos un pulso cuadrado que tiene un máximo de 12 voltios ahí y 0 voltios en la parte inferior. Eso quiere decir que tenemos un estado alto y un estado bajo, donde el estado alto está representado por 12 voltios y el estado bajo por 0. Tenemos una frecuencia, si ustedes pueden observar, cuando yo posiciono el mouse sobre el componente, en la parte inferior derecha de la pantalla aparece, ¿cierto?, la frecuencia indicada que es de 50 Hz. O sea, significa que tenemos 50 pulsaciones por segundo. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo alimento a nuestro transistor con esta pulsación. Observen. Cuando, ¿cierto?, tenemos 12, el LED enciende y en el momento en que aparece en 0, nuestro LED se apaga. ¿Ok? Por lo tanto, mediante un pulso de tipo cuadrado, en este caso, ¿cierto?, donde podríamos estar representando las pulsaciones que se producen dentro de la computadora del automóvil, podríamos estar alimentando, en este caso, nuestro transistor de potencia y este transistor de potencia activando algún componente del sistema de inyección, como por ejemplo, no sé, las bobinas de encendido, el inyector, ya algún tipo de válvula, bien, como la EGR, el actuador de ralentí, la válvula de purga al canister, etc. ¿Ya? Mediante esta misma estrategia. ¿Ok? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurriría si yo quisiera activar este componente más rápido? ¿Qué es lo que hace la computadora internamente? Bien, la computadora entonces lo que hace es aumentar la frecuencia del pulso. Por ejemplo, en el caso del inyector, al aumentar las revoluciones, lo que se hace es aumentar la frecuencia. Entonces, si yo aumento la frecuencia de 50 a 80 Hz, fíjense lo que va a ocurrir con la señal. Bien, los pulsos se tornan, ¿cierto?, mucho más rápidos y nuestro LED comienza a prender y apagar a una velocidad mayor, ¿ok? A una frecuencia mucho mayor. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si yo quiero disminuir la velocidad de pulsaciones? Simplemente disminuyo la frecuencia, por ejemplo, la dejo en 20. Y se podrán dar cuenta de que ahora, ¿cierto?, como yo estoy disminuyendo la frecuencia, la cantidad de pulsaciones por unidad de tiempo, en este caso es el segundo, van a disminuir. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Y qué ocurre si yo necesito que el inyector
no necesariamente aumente la cantidad de inyecciones, sino que aumente la cantidad de combustible que ingresa al motor. En este caso, lo que hace la computadora es aumentar lo que se conoce como tiempo de inyección, o parámetro, ¿cierto?, de la cantidad de tiempo que se encuentra energizado. Por lo tanto, ahí lo que se varía no es la frecuencia, sino que se varía lo que se conoce como ciclo de trabajo o duty. ¿Ok? El ciclo de trabajo o duty viene a ser la cantidad de tiempo que se encuentra energizada la señal, ¿cierto? La cantidad de tiempo en función de lo que dura el ciclo completo. Por ejemplo, si yo detengo la señal aquí, detuve mi simulación, fíjense que un ciclo va desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, el 100% del tiempo, tal como lo vimos en una de las clases anteriores, el 100% del tiempo sería ese. ¿Ok? Fíjense, sería 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones de mi escala de tiempo en el osciloscopio que se nos muestra aquí arriba. Por lo tanto, si yo quisiera variar esta escala de tiempo, o si yo quisiera variar el tiempo de activación, perdón, no la escala de tiempo, sino que el tiempo de activación, lo que tendría que hacer sería cambiar el tiempo en que la señal se encuentra activa. Porque ahora tenemos un duty, observen, o un ciclo activo del 50%. Por lo tanto, la señal se encuentra la mitad del tiempo en parte alta y la mitad del tiempo en parte baja. ¿Lo pueden observar? Entonces, si yo cambio el ciclo activo, por ejemplo, y lo dejo en 80, ustedes podrán notar ahora que al continuar mi simulación, la señal va a permanecer durante el 80% del tiempo arriba y durante solamente el 20% del tiempo abajo. Observemos. Y con esto, sin aumentar la frecuencia, el LED permanece encendido durante más tiempo. ¿Lo pueden ver? Eso, chicos, se llama estrategia de activación mediante, mediante lo que se conoce como PWM o Pulse Width Modulation, ¿ok? Que sería la modulación del ancho del pulso de la señal, ¿ok? Es lo que se conoce como el duty, cambiar el duty de la señal, ¿vale? Entonces, si yo quisiera hacer lo contrario, por ejemplo, podría darle un duty de 20% y en este caso simplemente el 20% del tiempo estaría activo y el otro 80% estaría apagado. Observen. De este modo, la computadora de inyección, ¿cierto?, puede cambiar el tiempo que se mantiene activado un componente en función de la frecuencia, ¿cierto?, a la que esté siendo activado, ¿cierto?, valga la redundancia. Perfecto, entonces, acabamos de ver, chicos, la forma en que conecto un transistor, en este caso un transistor de tipo NPN, ¿ya? La forma en que este transistor puede ser activado de manera manual para utilizarse como switch y el modo en que una computadora a través de pulsos variables, tanto de frecuencia como de ciclo de trabajo, puede hacer que cambie los parámetros de activación de un componente, que en este caso es el LED. Espero que les sirva. Cualquier duda, como siempre, no duden en escribirme al correo. Un abrazo, chao.